Continuamos con Congreso Internacional Medellín 50 años después. Muy buen día a todos. Tienen una hoja con una presentación, el esquema y un par de textos. Se me ha pedido una visión sistemática, yo la haré histórica, sistemática, y como me toca iniciar la tercera y última sesión de nuestro encuentro, tengo en cuenta lo que han dicho los otros, de tal manera que no lo repetiré, y me voy a centrar estrictamente al enunciado del tema. La dimensión pastoral de la teología. Yo habitualmente no uso pastoralidad. Aquí la incorporo, está en el lenguaje actual. Por lo tanto, no voy a hablar ni del método en general, ni del discernimiento de los signos de los tiempos, ni la relación entre teología y espiritualidad, ni las teologías inculturadas o contextuales. Todo eso puede aparecer en tanto y cuanto me ciño a mi tema. Un tema que pienso desde hace mucho, pero que he reelaborado de forma provisoria para compartir hoy, y que, por otra parte, trataré de no repetir lo que he dicho en Boston acerca de la teología ibero-latinoamericana en castellano. La palabra clave aquí es dimensión pastoral, contradistinguida de disciplina pastoral. Dimensión pastoral tiene la teología, uno dirá es obvio, pero no se puede decir que es obvio cuando antes del concilio había una gran escisión entre teología y pastoral o entre teología y espiritualidad. De tal manera que plantearse la cuestión y ver la novedad del concilio en este plano es un aspecto de mi presentación. La primera oración dice: pensaré la dimensión pastoral de toda la teología, distinguiéndola de la disciplina llamada teología pastoral, que estudia la acción evangelizadora en la historia. Las realidades expresadas por los términos teología y pastoral han delineado diversas figuras conceptuales en la historia. Aquí señalaré solo algunas, incluyendo, como ven allí, en el anteúltimo punto, el magisterio del Papa Francisco. Pero con el objetivo no de hacer historia, sino de pensar la pastoralidad del pensar teológico hoy. El primer punto, tienen ahí un resumen redactado de los 9 puntos y luego los títulos de cada uno. La teología se desarrolla como contemplación e inteligencia de la fe entre la recepción teologal de la palabra de Dios que creemos y su comunicación pastoral en el pueblo de Dios y a toda la humanidad. Por eso el título 1 es que la teología recibe, contempla y comunica la palabra de Dios. El binomio transmisión-recepción, recepción-transmisión, es una de las formas de hablar del diálogo revelador entre Dios y el hombre en la Escritura. Pensemos en las fórmulas de Pablo. Hermanos, les recuerdo la buena nueva que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí del Evangelio, 1 Corintios 15, 1-3. Las mismas fórmulas las dice de la Eucaristía, 1 Corintios 11, 23-24. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente: el Señor Jesús, esto es mi cuerpo, etc. Es la dialéctica recepción y transmisión. Es el ser evangelizado y el colaborar a evangelizar. La tradición joánica lo expresa con otra dialéctica:
Si vemos el prólogo de la primera carta de Juan, es la dialéctica manifestación y anuncio. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Eso es lo que les anunciamos, y así sigue diciendo, para entrar en comunión con el Padre, con el Hijo, entre nosotros. De allí que el acto receptivo de la fe teologal alcanza su plenitud en el acto comunicativo o pastoral del anuncio. El evangelizado se vuelve evangelizador, el discípulo se vuelve misionero. Si nos paramos aquí, en este binomio, recibir, transmitir, podemos recordar lo que nos ha dejado la tradición dominicana, expresada en aquella sentencia que no es de Santo Domingo, pero que refleja bien su carisma: transmitir a los otros lo contemplado, contemplata alis tradere. Es decir, que aquello que uno recibe en el momento contemplativo sea entregado, dado, donado en el momento activo de la transmisión o predicación o enseñanza. Aquí tengo desarrollado, no lo expongo, la comprensión que hace Santo Tomás de Aquino de esta fórmula, sobre todo frente a la polémica iniciada en la Universidad de París por los maestros seculares que objetaban que los frailes mendicantes, sean dominicos, sean franciscanos, pudieran enseñar teología, y les pedían que tuvieran el estilo de vida propio de las antiguas órdenes monásticas. En ese contexto hubo una disputa muy fuerte, está estudiada, dos momentos de disputa entre los mendicantes y los seculares, que coinciden con los dos momentos de Tomás en París, donde él mismo, junto con sus compañeros, trata de mostrar la vida mixta a la cual Dios los ha invitado, que contempla y transmite lo contemplado predicando y enseñando. Y esto lo elabora sistemáticamente en el Tratado del Estado de Perfección, por así decir, y también en la Cristología, donde dice que la perfección se halla, Pedro, en la sequela Christi, en el seguimiento de Jesús, no tanto en la forma en la que se expresa ese seguimiento, y que además en la sequela Christi lo fundamental es identificarse con la caridad de Jesús, y que el que tiene una vida activa, diríamos, pastoral, enseñando, predicando, incluye la riqueza de la vida contemplativa, pero le agrega la riqueza de la vida activa. Esto mismo lo va a decir en una cuestión que se llama del género de vida que llevó Jesús, o del estilo de vida que llevó Jesús. Jesús no fue un monje, Jesús fue un predicador itinerante, anunciando, proclamando, enseñando, predicando, y ese estilo de vida ha sido el más apropiado para la misión encomendada de anunciar el Evangelio del Reino de Dios entre los hombres, de tal manera que el estilo de vida activo supone la riqueza contemplada y la transmite. Sé que la tradición posterior ha agregado nuevas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en la Compañía de Jesús, contemplativo en la acción, activo en la contemplación. Pero me quedo en este punto. La teología surge en el proceso que va de recibir a dar la palabra de Dios. Es querer contemplarla, comprenderla, entenderla como una obra del Espíritu a partir del dinamismo de la misma palabra que busca arraigar en el ser humano y del dinamismo de la inteligencia humana que busca comprender en la medida de lo posible aquello que cree. Aquí tantas fórmulas de la tradición podríamos tomar. Solo una de Agustín: no todo el que piensa cree, pero todo el que cree piensa. Porque ser creyente no pone entre paréntesis ser pensante, sino que mueve al dinamismo de la inteligencia a tratar de buscar y de saber de algún modo lo que cree.
la inteligencia que busca creer, la inteligencia que sabe creer, la fe que busca entender, la fe que sabe entender. Aquí se abre un capítulo donde además, ya desde otro mendicante, Francisco de Asís, sabemos de la circularidad entre este momento receptivo y activo, porque la sabiduría está en aprender que dando se recibe y recibiendo se da. El segundo nivel de esta reflexión se para directamente en la concepción de la Sagrada Doctrina en el mismo Tomás de Aquino, para quien, es el punto 2, la Sagrada Doctrina es a la vez ciencia especulativa y práctica. Especulativa porque trata de las cosas de Dios, hoy diríamos la dogmática, él no hablaba así, y práctica porque trata de las cosas del hombre o de los actos humanos, hoy diríamos la moral, él no hablaba así, porque su suma justamente es integradora entre lo que luego se llamarán dogmática y moral. Pero lo cierto es que piensa el conocimiento teológico a imagen y semejanza del conocimiento de Dios. Dios que conoce lo que Él es y lo que Él hace en la misma ciencia, el ser humano está llamado en la misma ciencia teológica a conocer las cosas de Dios y las cosas humanas, que para Él eran los actos morales, es decir, todo el camino de la vida cristiana ordenado a la felicidad plena. Y ese era el momento práctico de la Sagrada Doctrina en la Suma Teológica, diríamos un poco reducido a lo que llamamos luego teología moral. Sin embargo, en el desarrollo de la teología en la modernidad, cuando empiezan a darse las especializaciones, se mostrará que la vida moral no es obra solo del espíritu humano, sino sobre todo del Espíritu de Dios en nosotros. Y así se distinguirá la ascética y la mística, luego llamada espiritualidad, que está mostrando que todo el proceso de configuración con Cristo es sobre todo obra del Espíritu de Cristo en nosotros. Lo que entonces se llamó teología ascética y mística y se llama teología espiritual, en una unión en la distinción y una distinción en la unión con la teología moral. Estas son dos dimensiones prácticas de la teología, surgidas en el horizonte clásico. En la segunda mitad del siglo XX, la teología, de la mano del Concilio, ha ampliado el horizonte de lo que entiende por dimensión práctica o carácter práctico de la teología, junto a su aspecto contemplativo o especulativo. Y es así como aparecen las diversas teologías de las prácticas que remiten a la fe. Así hablaba René Marlé. En la teología hay distintas disciplinas que acentúan el carácter práctico. La historia de la Iglesia, la liturgia, el derecho canónico, por cierto, la teología espiritual, la teología estrictamente pastoral. Pero todas estas deben verse en un marco más abarcador, que es lo que llamo la dimensión pastoral o pastoralidad de toda la teología. Y si la palabra pastoral todavía crea ambigüedades, a mí no me la crea porque lo uso en el sentido de Gaudium et Spes, o sea, en el sentido amplio de relación de la Iglesia con el mundo, no en el sentido estricto acerca del pastor como ministro ordenado, etc. Podemos decir aquí la dimensión evangelizadora de la pastoral. O Francisco hablará también de la dimensión querigmática, de la teología, dimensión querigmática de la teología. La tesis es la siguiente: así como la teología tiene una dimensión científica, para ponerle un nombre, o tiene una dimensión sapiencial, para ponerle otro nombre, y tiene otras dimensiones, la ecuménica, la histórica, etc. ¿Qué significa que la teología tiene intrínsecamente una dimensión pastoral? Esa es la cuestión. El tercer punto acude también a la historia, porque estoy viendo figuras que nos pueden ayudar a pensar hoy. Y es la figura del magíster medieval,
ya no la comprensión de la teología o de la doctrina, sino la actividad, la praxis del magíster medieval. Que, como sabemos, se unió y recuperó las formas de transmisión teológica en el siglo XIII, se concentraban en tres operaciones, la famosa triada del alexio, o lectura o asimilación, o comentario o explicación de la palabra de Dios y de las distintas autoridades, la cuestio como ejercicio de construcción racional, que busca pensar los problemas, que no comienza con una tesis, con una afirmación, sino que empieza con una pregunta, con una interrogación, utrum sit, y que se concentra en un artículo, es decir, en una unidad teológica, pedagógica y literaria, para pensar un tema, confrontando alternativas, autoridades y razones, y buscando aportar una perspectiva de solución en un intercambio dialogal de posturas contrarias. Creo que tenemos que terminar de captar que la cuestión es un ejercicio de teología interrogativa. En cambio, en la escolástica moderna, al enseñar en forma de tesis, se deslizó el pensamiento teológico hacia una forma afirmativa. Y en la teología debemos incorporar permanentemente uno y otro. Por cierto, en el interior de la cuestión estaba la disputatio, la disputa, es decir, la discusión propia de la cuestión, sea en el horizonte de uno, sea en el horizonte del diálogo con otros. No voy a hablar de las cosas que sabemos, solamente voy a indicar que una cosa es la disputa medieval, muy distinta de la controversia moderna propia de la teología apologética contrarreformista. Volviendo entonces al punto, a través de estas formas, el maestro en teología que había recibido la licencia para enseñar, transmitía la palabra de Dios en el púlpito o en la cátedra, predicando y enseñando. Y aquí la tríada se junta a otra tríada, elaborada por un maestro de París, Pedro el Cantor, a fines del siglo XII, que es la tríada Legere, Disputare, Predicare, o Lexio, Questio, Disputatio, Sermo, es decir, donde el momento de la disputa, que es interior a la cuestión, se asimila a ella y deja lugar a un momento comunicativo expresado con la palabra sermo, que en el lenguaje de la época hacía referencia a la comunicación litúrgica, pero que hoy cubriría todo el aspecto de lo que llamamos la comunicación lingüística. Por eso, estas dos triadas están mostrando el ejercicio de un pensamiento. Primero, que recibe, lee, escucha, es decir, receptivo. Segundo, dialogal, porque debate con posiciones contrarias. En un artículo primero se ponen las posiciones de los otros. Tercero, por cierto, referida a la autoridad de la palabra de Dios en la Iglesia. Cuarto, que en primer lugar se interroga y nos enseña a interrogarnos, a poner en cuestión. Quinto, que es una teología argumentativa, sí, porque piensa razones en el interior de la fe. Y sexto, comunicativa. En este sentido, aquellas formas de enseñanza y las sumas que expresaron esa forma de enseñanza mostraban que el maestro era un predicador y el predicador era un maestro. Y además que había una solidaridad entre la exégesis o comprensión de la palabra, la dogmática o teología más contemplativa especulativa y la teología práctica, sea en el aspecto moral, sea en el sermo, en la comunicación pastoral, en el lenguaje. Creo que aquí hay pistas abiertas para seguir trabajando y articular la lectura, el pensamiento y el lenguaje. La cuarta figura ya es contemporánea. En la Javeriana hablar del método teológico de Lonergan, con los maestros que han tenido antes, traductores de Lonergan,
y ahora también. Por lo tanto, me remito a lo fundamental que conocemos de su obra sobre el método teológico, o sea, de una teología quoerens methodum, y de un método de métodos que parte de las 4 operaciones fundamentales del espíritu humano en búsqueda de autenticidad y autotrascendencia, y que se expresa en esos preceptos trascendentales: sea atento, sea inteligente, sea razonable, sea responsable. Desde allí, sea por la vía de la teología in obliquo, sea por la vía de la teología in recto, sea por la teología mediadora, sea por la teología mediada, sea por la vía del auditus fidei, sea por la vía del intellectus fidei, las 4 operaciones se convierten en 8 funciones sucesivas e interdependientes. Las conocemos todos, no las repito, 2 de las cuales quiero subrayar porque muestran la apertura del sujeto que cree, piensa y hace teología hacia el todo de la realidad. A saber, la primera, o la investigación heurística, o la apertura a los datos, datos que para un teólogo son dones. Lo dado, el datum, el positum, no es un mero dato, es un don que uno recibe. La palabra es un don y lo que nos dice es un don. Y el último momento, o la operación de la comunicación pastoral. Lonergan mismo lo explica. El primero es apertura receptiva a la realidad. El último es comunicación activa de la teología para que puedan recibirse sus doctrinas en otras esferas de la cultura y de la sociedad. No se termina de recorrer el método o el camino teológico si no se llega a la comunicación pastoral de la teología fundamentada, establecida, sistematizada, etc. Pienso que aquí Lonergan pone un aporte muy importante porque llama justamente a la 8ª operación comunicación pastoral, que incluye la teología pastoral, pero que no es agotada por ella, porque trata de relacionarse con otras esferas, que yo las sintetizo en 3 palabras. La esfera del diálogo interreligioso e interdisciplinario, la teología y las religiones, la filosofía, la historia, las artes, las ciencias, la teología en relación a las culturas o proceso de inculturación, y la teología a través de la mediación comunicacional en una sociedad de la comunicación. Aquí podría relacionar el aporte de Lonergan con otros aportes que han hecho el esfuerzo para mostrar la dimensión comunicativa de la teología y de la teología sistemática. Creo que Lonergan nos ayuda a pensar la teología para que sea más comunicable y entable diálogos con los distintos ámbitos de la vida social y cultural. Esa preocupación estaba en la década de los 30 y de los 40, cuando algunos teólogos, Juan Carlos estudió en Innsbruck, algunos teólogos jesuitas de Innsbruck y de otros lados, se plantearon lo que llamaron una teología querigmática, contradistinguida de la neoescolástica, justamente por la escisión que había entre teología y pastoral. Fue un intento pasajero, pero la intención quedó. Cómo la teología se vuelve más comunicable a la Iglesia toda y al mundo de la cultura en general. Quinto, y ya entramos en lo que se me había pedido más expresamente el Vaticano II y Francisco, el estilo pastoral de la teología a partir de un concilio plenamente pastoral. Porque Trento fue un concilio pastoral. Una de las claves para entender la obra o los frutos duraderos de Trento fue la sabia articulación entre la doctrina y la pastoral. O sea, entre los decretos doctrinales, los documentos doctrinales y los decretos de reforma, de reformaciones. Cada tema debía ser analizado en una perspectiva y en otra. Pero sabemos que el Vaticano II es un concilio eminentemente pastoral. Así lo que hizo Juan XXIII, pastoral, misionero y ecuménico. Por ese doble proceso de renovación o reforma,
para hacer una Ecclesia reformata et semper reformanda, que era la vuelta a las fuentes, ad fontes, y la puesta al día, a giorno. Ambos buscaban asegurar una renovación de la Iglesia para poner en mejor comunicación, diríamos, pastoral, al Evangelio, a Jesucristo, a la fe, con los hombres del mundo de este tiempo. Esa es la intención y el magisterio predominantemente pastoral que Juan XXIII quería del concilio. Eso es lo que Teobald llama pastoralidad, en cuanto a mediación de la Iglesia para el encuentro con Cristo vivo. Eso significaba el concilio cuando cada día la sesión empezaba con el libro de la Escritura en el centro, porque Cristo preside la Iglesia y el concilio, siempre abierto en el prólogo de Juan. La Iglesia que ayuda a los hombres a acceder a la fuente viva del Evangelio que es Jesucristo. Y en esta línea la comprensión de la Constitución pastoral, Gaudium et Spes, de lo cual habló Carlos ayer, y que le dedicamos tiempo, una revolución en la historia conciliar de la Iglesia, que a tal punto tiene que tratar de explicar qué quiere decir Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de este tiempo, que le pone una nota al título. No hay en la historia antecedente de una nota al título. Hace falta explicar el título, Constitutio Pastoralis. Y en esa nota trata de mostrar cómo es un único documento que tiene una intención, yo diría dimensión doctrinal, y una intención, yo diría una dimensión pastoral articuladas entre sí. Pero donde lo pastoral es la relación de la Iglesia con la historia. Lo dice expresamente en esa nota. Porque va a tratar de la Iglesia y su mensaje y de su relación con el mundo y el hombre contemporáneos. Y usa la palabra habitudo en acusativo, habitudinem, ecclesia ad mundum et ad homines odiernos. La pastoralidad es la relación entre la Iglesia y el mundo, determinada posteriormente con más claridad por el Evangelii Nuntiandi como misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo. Pero la clave es en el mundo, no es la Iglesia y el mundo, es la Iglesia en el mundo, la pastoralidad a través de la misión evangelizadora. Aquí es bueno comentar el aporte del Papa Francisco al método teológico, evocando Gaudium et Spes. En el 2015, cuando nuestra Facultad de Teología de Buenos Aires cumplió 100 años, el Papa mandó un videomensaje, llamó a los teólogos a 4 cosas y luego a otra: a ser profundos creyentes, a ser profetas en las fronteras, teología profética, a ser hijos del pueblo, el pueblo de Dios en los pueblos, a pensar rezando y a rezar pensando. Uno se acuerda de San Anselmo. Pero también exhortó a seguir la enseñanza del Vaticano II en la fecundación recíproca entre la teología y la pastoral. Y aquí cito el texto. Hay alguna palabra ya conocida en estos días. Invita a los teólogos a superar este divorcio, o sea, el dado en la teología moderna, entre teología y pastoral, entre fe y vida. Este ha sido precisamente uno de los principales aportes del Concilio Vaticano II. Me animo a decir, dice Francisco, que ha revolucionado en cierta medida el estatuto de la teología, la manera de hacer y de pensar creyente. Es la revolución epistemológica y metódica que hace la Gaudium et Spes y todo el concilio en cuanto pastoral al pensar a la reflexión teológica. Por lo tanto, el concilio nos plantea una nueva interacción, una teología en clave pastoral, pero además hace teología pastoral. Tanto en Gaudium et Spes como sobre todo en Ascentes, hace una teología de la misión evangelizadora. No la puedo desarrollar aquí, pero Ascentes, uno de los documentos más maduros del Vaticano II, va a estar en la base tanto de Evangelii Nuntiandi
como de Redentoris Missio, como también de Evangelii Gaudium. Ni que hablar de Aparecida, que al comienzo de su tercera parte, como prólogo de toda la tercera parte de la misión para dar vida, cita Adscientes 2, Ecclesia Peregrinas Natura Sua Missionaria Est. El 6, ya tengo que ir cerrando, estoy llegando a la media hora. El estilo pastoral, o el acento pastoral, o la dimensión pastoral, es una dimensión inherente al pensar teológico. Y aquí la palabra dimensión la tomo del lenguaje que la Iglesia nos ha dado en el concilio y después del concilio. Por ejemplo, Tata Antosius, cuando habla de la formación pastoral, distingue la preocupación o finalidad pastoral de toda la formación teórica, filosófica y teológica, de las materias estrictamente pastorales. El documento sobre la formación teológica de los futuros sacerdotes del 76 habla directamente de dimensión pastoral de la teología y de la enseñanza de materias pastorales. Esto es lo que quiero que tratemos de captar. La pastoral no va solo a través de la teología pastoral, aunque esta es una disciplina junto a otras en la única ciencia teológica. La pastoral es una dimensión de toda la teología. Hasta el tratado que trata de contemplar y pensar el misterio de la Santísima Trinidad tiene una dimensión pastoral. Tiene que ver con lo que creemos, lo que vivimos, cómo rezamos, cómo nos entendemos. Tiene enormes consecuencias prácticas. Aquí estoy muy lejos de Kant cuando en aquella obra El conflicto de las facultades, Teología y Filosofía, dice que la doctrina de la Trinidad tomada al pie de la letra no tiene ninguna consecuencia práctica. No tiene enormes consecuencias prácticas. Y si pongo el ejemplo de la Trinidad es para poner todo el ejemplo de la teología sistemática. Algunos a esto lo llaman dimensión, estatuto, acento, proyección, perspectiva, pastoral. Pongo un ejemplo. Muchos aprendimos de Genouille. Gustavo Gutiérrez cuenta cómo ha aprendido de Genouille. Y Genouille se dedicó tanto a estudiar manuscritos medievales, teología del siglo XII, del siglo XIII, de Tomás, como a pensar cuestiones de la pastoral contemporánea francesa y belga. Por ejemplo, la misión de París, por ejemplo, los sacerdotes que trabajaban en el mundo industrial. A tal punto que algunos pensaban que había dos Genouille. Uno dedicado a las doctrinas medievales y otro dedicado a los debates pastorales. Y él mismo cuenta que en el año 55, al pasar por Poitiers, lo invitan a hablar en el seminario y el rector estaba perplejo porque no sabía cuál de los dos Genouille tenía delante, si era el medievalista o era el pastoralista. Y ahí las famosas frases con la ironía de Genouille. Genouille y Genouille no son más que una sola y misma persona. Il n'y a pas de Genouille, ¿no? Es el mismo, la figura completa del teólogo, que es en un aspecto sistemático y en otro aspecto pastoral, dimensión práctica pastoral. En la teología latinoamericana esto es fuertísimo y no tengo que decirlo ante la presencia de grandes maestros. Ciencia, sabiduría, profecía o dimensión pastoral. Solamente recuerdo un fragmento de una carta que Lucio Gera le envió a Gustavo Gutiérrez en 2007 con motivo de los 80 años de Gustavo y que fue publicado en el libro de homenaje a Gustavo, 80 de edad, 50 de ministerio sacerdotal. Está el texto ahí. ¿Alguien lo puede leer? ¿Fuerte, Rafael? Así cambiamos la voz y voy cerrando. He experimentado una afinidad contigo también en el hecho de que tu reflexión teológica ha surgido de la experiencia y práctica pastoral y se ha orientado hacia ella. Te debemos el agradecimiento por haber introducido y mantenido en la reflexión teológica y en la pastoral de la Iglesia la afirmación de la prioridad de los pobres. Dos grandes temas. Que los pobres que están en el corazón del Evangelio estén en el corazón de la teología y que la teología sea pastoral en el sentido que nace de la experiencia pastoral y busca servir a la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso yo no dejo de reconocer, punto séptimo,
que la pastoral, además de una dimensión, es una disciplina teológica, junto a otras. 5 minutos y termino. Aquí les remito, no lo comento, al número 57 de la exhortación Pastore da Bobovis, que habla de la teología pastoral y dice 3 cosas importantes. Primero, el nombre. La llama teología pastoral o práctica. Sabemos que se usan los 2 nombres. Cada uno tiene su riqueza y su límite. Pastoral puede ser entendido en sentido restringido, ministerial. Práctico puede ser utilizado en sentido tan amplio. La pastoral no es la única disciplina teológica práctica, pero están los 2 nombres. Está, en segundo lugar, su estatuto teológico, verdadera y plena disciplina teológica con categoría teológica plena, y está su objeto, lo que estudia, la acción pastoral de la Iglesia en la historia bajo la fuerza del Espíritu. Y creo que sí es necesario estudiar esto. Baltasar estudió con Casiano Floristán. Floristán decía: la teología posconciliar más cercana al acto pastoral es entendida como saber práctico o discurso comprometido, teología ad praxim. Es una vida eminentemente práctica. La teología pastoral se entiende como una teoría de la praxis de la salvación, teología praxios. Si es necesario también hablar de la disciplina teología pastoral, que piensa la acción evangelizadora en el presente, abriéndonos a lo que Dios nos dice en esta situación histórica, no lo digo solo por una razón teórica, epistemológica, no lo digo tampoco porque el camino sinodal de la Iglesia latinoamericana, sobre todo de Medellín Aparecida, nos ha entregado en sus documentos una riquísima y original teología pastoral, sino también por una cuestión muy actual. Juan 23, ¿pertenecía al mundo de la teología o solo de la pastoral? Francisco, ¿pertenecía solo al mundo de la pastoral o también al mundo de la teología? Si la historia de la Iglesia es teología, y si la teología pastoral es teología, Juan, que enseñó historia de la Iglesia, y Francisco, que enseñó teología pastoral, y también algo de teología espiritual, pertenecen al mundo de la teología. La teología no es solo la teología sistemática. No solo es teólogo el Papa, que fue teólogo sistemático. También tienen una palabra teológica el Papa que enseñaba historia de la Iglesia o el Papa que enseñó teología pastoral. Como ven, acá estamos en el seno de debates muy actuales. Último punto entonces con Francisco, los interrogantes finales los dejo para el diálogo. El Papa Francisco nos llama a una renovación o reforma de la Iglesia en salida misionera. A partir de este criterio fundamental, que pensemos la teología y nuestras instituciones en una perspectiva evangelizadora y misionera de una Iglesia en salida, da 4 criterios que solo los nombro y los hemos leído. El querigma, la reivindicación del querigma en Aparecida y el magisterio querigmático de Francisco, así lo llama Dianich, es un caso de magisterio querigmático, nos presentan el desafío de hacer una teología más querigmática. Segundo, el diálogo en todos los niveles como camino, dice, para experimentar comunitariamente la alegría de la verdad. Desafío de una teología más dialogal. Tercero, la interdisciplinariedad, no solo en la forma débil, dice, de multidisciplinariedad, sino en la forma fuerte, dice, de transdisciplinariedad. Una teología más interdisciplinaria. Dentro de la teología, las disciplinas teológicas y con otras disciplinas. Cuarto, en red, digamos, una teología más sinodal y solidaria, como estamos haciendo aquí entre las instituciones teológicas. Último texto que no está ahí. La Comisión Teológica Internacional ya aprobó, el Papa también lo aprobó, un nuevo documento que se conocerá en pocos días, tanto en italiano como en otras lenguas, sobre la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Y cuando habla del teólogo en relación a una Iglesia más sinodal, leo solamente una línea, dice esto. Como en el caso de todas las vocaciones cristianas,
el ministerio de los teólogos, al tiempo que personal, es también comunitario y colegial. Ayer salió este tema. Esta frase es el documento de la Teología Hoy. Ahora viene lo nuevo. La sinodalidad eclesial compromete también a los teólogos a hacer teología en forma sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y la variedad de las instancias de los aportes. Lo que estamos haciendo aquí, una investigación en diálogo. Concluyo, una teología más pastoral es también una teología más sinodal. Concluyo, no estamos llamados a hacer solo teología de la sinodalidad, sino también una teología de una forma más sinodal. Muchas gracias.